Imanaya Tacapanguichi, un saludo especial de parte de Segundo Fueres, de acá de la comunidad de Yambiro, en Otavalo, Ecuador. Yo soy realizador audiovisual y estoy muy encantado que ustedes, público, allá lejos de mi tierra, estén a punto de mirar la película Pucaurpi. Pucaurpi significa pájaro rojo en español. Y pues esta película nace porque yo he crecido desde muy pequeño con las historias orales que me contaba mi mamá, mi papá. Mi papá desapareció cuando yo tenía 6 años y mi mamá murió cuando ya era adolescente joven. Entonces estas historias a mí me han marcado mucho y quiero que estas historias sigan transcurriendo en el tiempo y sigan recorriendo también por el mundo, dejando enseñanzas, porque nuestros padres, nuestros abuelos, nuestras abuelas contaban estas historias justamente para dejarnos enseñanzas, para educarnos, ¿no? Esa era la manera de educarnos, principios y valores en mucho más antes. Ahora es distinto, pero pues así nace la película. Y a través de esta película pues intento que sus palabras, su sabiduría, su conocimiento, la de mi mamá y la de mi papá sigan vivos a través de la película. Entonces para mí es una película muy especial, es una obra muy íntima mía, recoge muchos momentos, memorias de mi infancia personal, ligados también con experiencias mágicas, quizás sobrenaturales, que yo las he vivido con yachas, como lo llamamos, con los sabios y con el mundo espiritual en general. Entonces, la película va de eso, un poco recoger todos estos momentos mágicos filosóficos del mundo andino, ¿no? Que ahora están desapareciendo y pues quiero que de alguna manera esté inmortalizado en esta película. Yo vengo trabajando en el mundo audiovisual ya más o menos más de 15 años, desde 2009 que hice mi primer cortometraje animado que se fue a festivales y ganó premios, desde ahí contándolo ya son más de 15 años. Eso, ahora sigo desarrollando otros proyectos, no solo proyectos que cuenten nuestras historias, sino proyectos también que plasmen en su estética materialidades propias del entorno, ¿no? Por ejemplo, por eso hago stop motion ahora mucho. Aquí mismo en la película ya verán unas partes hechas en animación con bordados, porque son también actividades, materialidades que también están desapareciendo en las comunidades por la misma industrialización, por la globalización del mundo, ¿no? Todos vamos como homogenizándonos y van desapareciendo estas pequeñas actividades que antes eran muy importantes también. Bueno, simplemente darles infinitas gracias por asistir a esta proyección de la película y que lo disfruten. Cualquier comentario, cualquier percepción que lo tengan, por favor apunten en un papel o escríbanos sin dudarlo en las redes sociales, ya sea comentario crítica, digamos, destructivo o a favor, igual. A nosotros nos gustaría mucho leerlos, qué les pareció la película. Así que disfruten la película. Muchas gracias por venir.